Bienvenidos una vez más al curso de contratación de obras públicas. Mi nombre es José Antonio Tenorio Fernández y en esta oportunidad vamos a ver lo concerniente a la gestión de controversias en obras públicas como parte de la sección tercera de la referida a la ejecución contractual. Como siempre, es importante hacer algunas precisiones con respecto a la base legal. Toda referencia a las siglas LCE estarán relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, la Ley 30.225, con la modificación introducida mediante el Decreto Legislativo 1341, vigente al mes de diciembre del año 2018. Igualmente, cuando utilicemos las siglas RLCE, nos estaremos refiriendo al reglamento de la Ley 30.225, que fuera aprobado por Decreto Supremo 350-2015 EF y modificado por Decretos Supremos 056-2017 EF y 147-2017 EF. Los medios de solución de controversias en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, son tres: la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. La conciliación y el arbitraje se utilizan principalmente para ver todo lo concerniente a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez, incumplimiento de pago, entre otras posibles controversias o conflictos entre las partes contratantes. Específicamente, cuando hablemos de nulidad, la trataremos específicamente en el arbitraje. Por tanto, en un contrato del Estado, no es posible ver la nulidad del contrato a través de la conciliación, sino única y exclusivamente a través del arbitraje. La Junta de Resolución de Disputas es una tercera vía, un tercer medio de solución de controversias introducido recientemente en el marco de la Ley 30.225 en su versión inicial y que se ha mantenido con la modificación del Decreto Legislativo 1341. La Junta de Resolución de Disputas sirve para ver exclusivamente la ejecución de obras iguales o mayores a 5 millones de soles. Por tanto, cuando hablemos de obras de gran envergadura, solamente en estos casos tendremos una tercera vía conocida como Junta de Resolución de Disputas. Esta vía no será aplicable para las obras por montos menores a 5 millones de soles. En el texto original de la 30.225, esta Junta de Resolución de Disputas se aplicaba para obras de más de 20 millones de soles, pero con la modificación del 1341 solo es aplicable a las de 5 millones de soles. Hecha esta precisión, que además tiene su sustento legal en los artículos 45 de la ley y los artículos 182 al 214 del reglamento, pasamos entonces a ver de manera muy general cuál es la oportunidad en la que podemos hablar de solución de controversias. Es importante considerar que hasta el pago final de una obra pública, solamente se puede discutir la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia y cualquier otro tipo de situación, controversia relacionada al contrato de obra pública. Pero una vez que se ha realizado el pago final, solo es posible discutir en vía de arbitraje, conciliación, principalmente en vía de arbitraje y conciliación, lo concerniente a vicios ocultos u otras obligaciones. Dicho esto, hablaremos entonces en primer lugar de la conciliación, que es el proceso por el cual dos personas o más que se encuentran en conflicto logran identificar sus intereses en vistas de aprobar acuerdos comunes. Recordemos una cosa, antes de abordar o desarrollar en mayor detalle este concepto general de conciliación. Vamos a ver a continuación tres definiciones muy básicas, muy simples, didácticas, sobre lo que es la conciliación, lo que es el arbitraje y lo que es la Junta de Resolución de Disputas. En ese marco, antes de hablar de ello, es importante tener en cuenta que ya desde la vigencia de la primera ley, denominada Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuya vigencia fuera desde el año 99, es decir, desde hace más de 20 años, en materia de contratación pública, se ha optado por la utilización de los medios alternativos para la solución de conflictos. Los medios alternativos son aquellos que permiten solucionar los conflictos contractuales por vías diferentes a la del Poder Judicial, partiendo de la premisa de que el Poder Judicial tiene una alta carga procesal, es decir, una alta carga de trabajo, y esto perjudica no solamente a los particulares,
sino también a las entidades públicas, en la medida en que se ve afectada principalmente la ejecución de contratos que tienen por finalidad mejorar las condiciones de vida de la población. No perdamos de vista que en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado vigente se entiende que la finalidad última de la contratación pública es la de mejorar las condiciones de vida de la población mediante la obtención de bienes, servicios u obras en forma, en precio, en calidad y en oportunidad adecuadas en el marco de una lógica de gestión por procesos, pero que va principalmente orientada justamente a lo que decíamos al inicio, a mejorar la calidad de vida de la población. Es en este marco que se estableció como un mecanismo de solución de controversias los mecanismos alternativos referidos a la conciliación y el arbitraje. Como decíamos, los mecanismos alternativos son alternativos al Poder Judicial. En materia de contratación del Estado, no hay forma de irnos al Poder Judicial. Desde hace 20 años, las únicas vías serán conciliación y arbitraje, que son mecanismos, como se les llama en derecho, mecanismos autocompositivos de solución de conflictos. ¿Por qué son autocompositivos? Se dice auto, yo mismo, compositivos, compongo. Yo mismo compongo mi conflicto. Las partes autocomponen, autosolucionan sus conflictos. Los mecanismos de autosolución, por excelencia, son la negociación, la mediación y la conciliación. Porque en el caso de la conciliación, en estos tres casos, son los acuerdos, directamente acuerdos entre las partes contratantes, los que van a dar solución al conflicto. En el caso concreto de la conciliación, el conciliador es un tercero que facilita la comunicación entre las dos partes y que permite, entre las partes, dos o más partes en conflicto, lo que permite que ellas identifiquen qué es lo que les interesa, cuál es el interés que está detrás de sus pretensiones, y a partir del conocimiento de ese interés último que tienen, comenzar a encontrar soluciones comunes que den una solución satisfactoria a ambos intereses, bueno, si son dos, a ambos, o si son más personas, a sus respectivos intereses. El arbitraje es también un método o medio de solución alternativa de conflictos, porque no nos vamos al Poder Judicial. En este caso, en el arbitraje las partes eligen a un tercero imparcial, que es el árbitro, y presentan sus pruebas, presentan sus argumentos para que éste resuelva en una decisión que es de cumplimiento obligatorio, tal como lo sería una sentencia. A diferencia de la conciliación, en la que son las dos partes o más partes que están en conflicto las que van a sentarse y solucionar mediante un acuerdo que firman ambas, van a solucionar sus diferencias, en el arbitraje lo que hacen las partes es confiar en un tercero, delegar en el tercero el poder, la capacidad, el poder para poder resolver ese conflicto. Entonces, como las partes han transferido, han delegado ese poder en ese tercero empoderado decide la cuestión y mediante una decisión que se conoce como laudo, y este laudo o decisión pone fin a la controversia. Finalmente, la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo que se conoce dentro de la línea de lo que es el arbitraje, sobre todo en el arbitraje internacional, y que está referido específicamente a situaciones particulares en las que las partes se ponen en manos de un especialista o de un equipo de especialistas para que definan sus dudas, para que se prevengan disputas futuras sobre aspectos que son propios de su especialidad. La Junta de Resolución de Disputas, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, es un mecanismo también alternativo al Poder Judicial, un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero que tiene un carácter más preventivo, evita tener que recurrir a un arbitraje o a una conciliación, cuando sobre todo el aspecto que viene a discutirse es un aspecto de naturaleza técnica. Si desde un inicio las partes acuden a ese tercero para que ese tercero aclare sus dudas, ya no habrán interpretaciones de una u otra, sino que habrá una única interpretación, que es aquella que haga este tercero o este grupo de terceros que por sí son especialistas en la materia.
ingenieros o arquitectos que van a despejar dudas y van a prevenir de este modo futuras disputas o controversias entre las partes. Entonces hay 3 mecanismos de solución de controversias en materia de contratación de obra pública: la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas para el caso de obras de gran envergadura, entendiendo que estas son aquellas que superan los 5 millones de soles. Ahora bien, cuando hablamos en la ley de contrataciones del mecanismo de solución de controversias, decíamos son esos 3 mecanismos. La conciliación se hace ante un centro de conciliación. El arbitraje, generalmente, si bien antes se tenía la posibilidad de elegir entre un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc, ahora se ha establecido que el arbitraje es institucional y que no cabe el arbitraje ad hoc en obras públicas ni en consultoría de obras públicas. Y finalmente que en materia de resolución de disputas, que ya hemos dicho que solamente se aplica para obras de gran envergadura, se realizan mediante centros de administración de juntas de resolución de disputas. Entonces ya no es que las partes van a cualquiera y le dicen tú concilia, o van a cualquiera y le dicen tú por favor resuelve el tema en arbitraje. No es como diríamos sindicado o indicado a dedo el árbitro o el conciliador o quien va a ser la Junta de Resolución de Disputas. Se requiere una suerte de institucionalidad. Los mecanismos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado exigen institucionalidad. Un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, en donde la conciliación esté a cargo de un conciliador certificado por el propio Ministerio de Justicia, es la única vía posible para resolver el problema mediante el mecanismo de la conciliación. Igualmente para el arbitraje, será un arbitraje principalmente un arbitraje institucional, y si bien la norma contempla el arbitraje ad hoc, este no es aplicable para obras ni para consultoría de obras. El arbitraje ad hoc ha sido restringido para lo que son bienes, servicios y consultorías en general. Y para el caso de la Junta de Resolución de Disputas, solamente se puede hacer ante juntas de resolución de disputas constituidas en los centros de administración de juntas de resolución de disputas debidamente acreditados ante el OCE. Ahora bien, hablemos de la conciliación. En el caso de la conciliación, como decíamos, es un tercero el que propicia el diálogo entre las partes para que éstas solas compongan sus diferencias. El procedimiento de conciliación se puede pactar como un mecanismo previo al inicio de un arbitraje. Como siempre, o como ha venido ocurriendo desde hace 20 años, las partes introducen dentro del contrato la posibilidad de irse a un mecanismo de conciliación como paso previo al arbitraje, ¿no? Es decir, el hecho de que se elige la conciliación no excluye la posibilidad de que se pueda ir a un arbitraje. Lo que se garantiza con esto es el evitar tener que ir a un arbitraje, que si bien es un mecanismo mucho más célere que el Poder Judicial, también es verdad que según los estudios realizados por la Contraloría General de la República, por lo menos en el periodo 2003 al 2013, un periodo de 10 años, se ha identificado claramente que pese a que, se tomó una muestra como de más de 100 procesos arbitrales, y se determinó que en procesos en los que se discutía contratos de 11.000 millones, ya se había perdido más de 2.000 millones en pretensiones arbitrales, y que la duración de los procesos arbitrales había sido más allá de la prevista inicialmente en la ley de arbitraje, por lo tanto con un claro efecto negativo, perjudicial tanto para el Estado como para los privados. Es por eso que se crea el mecanismo de resolución de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? A través de la ley 30.225. Pero centrémonos nuevamente en el procedimiento de conciliación. El procedimiento de conciliación busca justamente prevenir el arbitraje, tratar de no llegar al arbitraje. El titular de la entidad, desde que se plantea la conciliación, tiene la obligación de evaluar la decisión, de aceptar la propuesta conciliatoria de la otra parte o de rechazarla. Y esta evaluación es una evaluación obligatoria bajo responsabilidad. Es decir, la idea, lo que pretende con esto la ley de contrataciones, es imponerle una carga al titular de la entidad, una obligación de evaluar, mediante un informe técnico legal, evaluar si es que es viable o no irse a un arbitraje. Es decir, evalúa la propuesta conciliatoria,
pero de cara a que el arbitraje podría resultar más perjudicial para la institución. Esta obligación recae en el titular de la entidad o en el funcionario a quien delegue esta facultad, porque se trata de una facultad delegable. Pero no perdamos de vista que aun cuando se delegue, el titular de la entidad tiene el deber de supervisión. Toda facultad delegada de conformidad con la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, que se aplica supletoriamente a los casos de decisiones de este tipo, se ha establecido allí que cada vez que un funcionario delega funciones o parte de sus funciones en un funcionario de inferior jerarquía, el funcionario de la competencia originaria, aquel que ha delegado, tiene un deber de supervisar que el delegado, ¿no?, que el delegado ejerza la facultad adecuadamente, lo que arrastra en responsabilidad al titular de la entidad. Por tanto, si el titular de la entidad delegase en el gerente general o en el secretario general de la institución la facultad de conciliar, ¿no?, si delegase esta facultad, el titular de la entidad tiene igualmente el deber de supervisar el ejercicio de esa facultad y por lo tanto le arrastra también la responsabilidad. Cuando se delega la responsabilidad, no se transfiere totalmente la competencia, sino que simplemente se amplía el nivel de responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, esta evaluación se hace mediante el típico análisis costo-beneficio, ¿no? Este análisis costo-beneficio, que vamos a identificar con las siglas ACB, análisis costo-beneficio, se realiza, según la propia norma, debe tener en cuenta ciertos criterios para poder calificar si la propuesta conciliatoria debe ser rechazada o aceptada. Se hace un informe técnico legal. No se precisa quién emite el informe técnico legal, pero va de suyo que la parte técnica del informe debería ser el órgano encargado de las contrataciones y la parte legal el órgano de asesoría jurídica. Naturalmente, esto significará también una coordinación con otros actores. Por ejemplo, para poder evaluar la viabilidad, más adelante vamos a ver los criterios que están allí definidos en la diapositiva, como pueden verlos ustedes, pero el asesor legal tiene que recabar información del procurador público. ¿Por qué? Porque habrá que ver el costo en tiempo. ¿Cuánto de tiempo le cuesta a la institución irse a un arbitraje versus lo que le cuesta irse a una conciliación? Hay que ver los recursos del arbitraje. ¿Cuánto le va a costar ese arbitraje? ¿Cuánto le va a costar a la institución el arbitraje? Porque en el arbitraje es posible que se tengan que hacer pericias y demás. Entonces, eso lo definirá principalmente el procurador. El procurador público de la institución tendrá que definir qué recursos va a invertir la institución para poder obtener un pronunciamiento favorable en el arbitraje. Igualmente, el procurador deberá informar sobre la expectativa de éxito en el arbitraje y en función de eso el asesor jurídico tendrá que tener en cuenta esa expectativa de éxito. Ojo con esto, no corresponde al procurador hacer el análisis costo-beneficio. A quienes le corresponde hacer el análisis costo-beneficio es al órgano encargado de las contrataciones y al órgano de asesoría jurídica. Son principalmente ellos, porque es un informe técnico legal, quienes tendrán que hacer el análisis costo-beneficio, pero los insumos para ese análisis costo-beneficio tendrán que obtenerlos de quienes manejan mejor los procesos de arbitraje, porque lo que se pide es evalúa el tiempo que demoraría el arbitraje, y eso lo conoce quien tiene a cargo la defensa jurídica de la institución, que es el procurador. Por otro lado, se le pide qué recursos va a requerir el arbitraje, qué pericias va a requerir, y eso solo lo maneja aquel que maneja la estrategia de defensa jurídica de la institución. Finalmente, la expectativa de éxito en el arbitraje. El procurador público tendrá que ver qué posibilidades hay de ganar en función a las pruebas que existen, los precedentes de otros arbitrajes, etc. La conveniencia también de resolver a través de la conciliación. Ese análisis también tienen que hacerlo tanto el órgano encargado de contrataciones como el órgano de asesoría jurídica. Hasta qué punto me conviene resolverlo vía conciliación. Y finalmente, los riesgos para la ejecución contractual. Esto es un tema que el líder o quien lidera este aspecto, este punto de análisis de riesgos, es el órgano encargado de las contrataciones, porque ellos van a tener que medir
cuál es el impacto en la ejecución contractual. De acuerdo, teniendo en cuenta además que si hubiese un área de infraestructura, tendrá esta que brindar información técnica sobre cuáles son los riesgos. Pero el análisis costo-beneficio de esos riesgos no lo va a hacer el órgano de infraestructura, el área de infraestructura. El análisis costo-beneficio de los riesgos tendrá que hacerlo el órgano encargado de las contrataciones y el órgano de asesoría jurídica en este informe técnico legal que se pretende que sea conjunto. A diferencia de lo que ocurre para las contrataciones directas, no se contempla la posibilidad de que se emita por separado el informe técnico y el informe legal. Así que este es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo que tiene que realizarse. Bueno, básicamente entonces decíamos, cuando se formula una propuesta conciliatoria, el titular de la entidad y el funcionario o quien sea delegado de esa facultad, si fuera el caso, tendrán que hacer un análisis costo-beneficio de si es viable aceptar esa propuesta conciliatoria o si es viable rechazar esa propuesta conciliatoria en función a los criterios que acabamos de describir y que deberán estar contenidos, este análisis costo-beneficio, contenido en el respectivo informe técnico legal. No se dice en qué debería estar la decisión final de aceptar o rechazar, porque ojo, lo que dice la norma es que el informe técnico legal debe contener todo este análisis, pero quien debe evaluar si corresponde o no aceptar la propuesta o rechazarla es el titular de la entidad. Por lo tanto, el informe técnico legal seguramente en lo que debe concluir o en lo que concluirá será en que se encuentra viable aceptar la propuesta conciliatoria o es inviable o no recomendable aceptar la propuesta conciliatoria y más bien irnos a un arbitraje porque la conciliación no resultaría beneficiosa para la institución ni para la obra. Pero aun cuando se arribe a esa conclusión o a esa recomendación en el informe técnico legal, igualmente el titular de la entidad debe expresar su decisión y la misma que debe estar debidamente fundamentada, y se entiende que el instrumento adecuado para hacerlo debiera ser una resolución. Ahora, el plazo de la conciliación. De acuerdo con la ley de conciliación vigente, el plazo de una conciliación básicamente se da en un periodo de 30 días calendarios desde que se inicia la audiencia de conciliación, plazo que puede ser ampliado, ¿no? La audiencia de conciliación se inicia una vez que se ha hecho la invitación a conciliar y que debe formularse aproximadamente dentro de los 10 días de efectuada la notificación para el inicio del procedimiento conciliatorio, que a su turno tiene que cursarse dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud. Pero en principio, una vez que se lleva a cabo la primera audiencia al menos, ¿no? Desde ahí en más, desde que se notifica la fecha de inicio de la primera audiencia, de ahí en más corren 30 días y que pueden ser prorrogables. Lo que establece la ley de contrataciones como ley especial es que si la entidad requiriese para efectos de la conciliación de una resolución autoritativa, ¿no? Y para eso tiene que recurrirse a la legislación que regula la defensa jurídica del Estado, que establece concretamente en qué casos corresponde que el titular de la entidad o del sector deba autorizar, ¿no? La conciliación. Cuando se requiere la resolución autoritativa, se suspende el plazo de conciliación por 30 días hábiles. Ojo, el plazo inicial de una conciliación es de 30 días calendarios. Sin embargo, la suspensión a la que hace referencia la Ley de Contrataciones del Estado es que, con su reglamento, es que se suspende el plazo por 30 días hábiles, plazo que además se puede ampliar por 30 días hábiles adicionales, es decir, por aproximadamente un mes y medio, prorrogables por otro mes y medio más. Si vencidos estos plazos de 30 más 30 en días hábiles, vencidos estos plazos sin que se haya emitido y notificado al centro de conciliación y a la otra parte la respectiva resolución administrativa, el proceso concluye sin acuerdo conciliatorio, dejando así el camino abierto para recurrir a la siguiente vía, que como habíamos dicho es el arbitraje. Bien, hablemos entonces de los resultados de la conciliación. La conciliación como mecanismo alternativo puede tener 3 posibles resultados: que no se llegue a ningún acuerdo, sea porque se vencieron el plazo de 30 más 30 y se entiende que no hay acuerdo,
o porque simplemente al haberse sentado las partes a negociar no pudieron llegar a ningún acuerdo dentro del plazo propio de la conciliación. Si esto es así, entonces como no hay acuerdo, se recurre para solucionar el conflicto al arbitraje. Si hubiera un acuerdo total, ya el tema queda allí, el acta de conciliación rige como si fuera una sentencia y se convierte en un instrumento de ejecución. Se tiene que cumplir obligatoriamente. Y si hubiera un acuerdo parcial, puede irse al arbitraje, puede recurrirse igual al arbitraje sobre aquellos aspectos que no hayan sido materia del acuerdo parcial. ¿Sí? Entonces tenemos tres posibles resultados de una conciliación: sin acuerdo, acuerdo total y acuerdo parcial. Si hay acuerdo total, el conflicto se solucionó. Si no hay acuerdo total, por lo tanto estamos ante un escenario en el que o no hay acuerdo o hay un acuerdo parcial, aquellos aspectos que no se hayan podido acordar, ¿no?, que no sean parte del acuerdo parcial, se pueden ir a un arbitraje. Y cuando no hay acuerdo, también plenamente el conflicto en su totalidad también puede ir al arbitraje. Bien, hablemos ahora sí del arbitraje. El arbitraje es un método de solución alternativa en el que, como habíamos mencionado, las partes eligen a un tercero para que decida por ellas la solución al conflicto presentado. Siempre será un arbitraje nacional y de derecho, de acuerdo con la legislación vigente. Al formular su propuesta, el postor elige, ¿no? Ya no es que de pronto las bases lo obligan a ir a un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional. Se da la posibilidad al postor de elegir, pero recordemos, el arbitraje ad hoc solo es elegible para el caso de bienes, servicios y consultorías en general. Por lo tanto, para materia de obras solo cabe el arbitraje institucional, ¿no? Y bueno, la regla general es que a falta de un arbitraje ad hoc o institucional, si el postor no elige, se entenderá que el arbitraje es institucional. Bien, ahora, esas son las reglas generales del arbitraje que ya son conocidas y que están establecidas en la ley y en el reglamento. Pero hablemos de la gran novedad, que es la Junta de Resolución de Disputas. Esta fue introducida por primera vez en el texto original de la Ley 30.225 y se ha mantenido con la modificación del decreto legislativo 1341, así como en el reglamento con sus dos modificaciones. La Junta de Resolución de Disputas es también conocido en los arbitrajes internacionales como el Dispute Board, es un mecanismo nuevo de solución de controversias en el Perú y que se aplica, como decíamos, para contratos de obra de gran envergadura, por montos iguales o mayores a 5 millones de soles. La finalidad de esta Junta de Resolución, disculpen ustedes, en la diapositiva hemos puesto JRC, es JRD, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, su finalidad es prevenir y solucionar durante la ejecución de la obra las controversias que puedan surgir, evitando la paralización de la obra. Tengamos en cuenta una cosa: el carácter de la Junta de Resolución de Disputas es un carácter netamente preventivo. No es un carácter correctivo como ocurre con la conciliación y el arbitraje, donde ya estamos galopando, ya estamos encima del caballo de la discusión, ya estamos encima de la disputa. Aquí no, aquí las partes lo que buscan es prevenir, ¿no? Lo que la norma busca y que las partes también buscan es prevenir una disputa, prevenir un conflicto, prevenir esta tensión entre las partes, y la prevenimos durante la ejecución de la obra. La Junta de Resolución de Disputas funciona durante la ejecución de la obra, no después. Una vez efectuado el pago, no cabe, o cuando ya concluyó la obra, no cabe continuar con la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas solo tiene competencia durante la ejecución de la obra. Y esto es algo que caracteriza a la Junta de Resolución de Disputas. Se da en el escenario de la ejecución de la obra, en el lugar de ejecución de la obra. No es una solución de gabinete, es una solución pragmática, y por eso tiene una íntima relación con el terreno, con el lugar de ejecución de la obra. Y surge justamente para evitar la paralización de la obra por conflictos o diferencias de carácter técnico principalmente y de carácter contractual, ¿por qué no? Ahora bien, los tipos de junta de resolución de disputas en atención a la función son dos, por lo menos en la teoría. Por un lado tenemos la Junta de Resolución de Disputas permanente y la Junta de Resolución de Disputas ad hoc. La Junta de Resolución de Disputas permanente es aquella que acompaña a la obra para absorber las consultas de las partes, solucionar las controversias que surjan, y donde al final la recomendación que se formula, porque se formulan recomendaciones, no son de carácter vinculante. Mientras que tenemos la Junta de Resolución de Disputas ad hoc, que solamente se conforma para resolver aquellas controversias que surjan.
Nuestra legislación ha optado en los artículos 205 y 208 concretamente por el estilo o el tipo de junta de resolución de disputas de carácter permanente. Acompaña la obra para absolver consultas de las partes o solucionar controversias, las controversias que puedan suscitarse, pero sus decisiones, sus pronunciamientos son vinculantes, como lo vamos a ver a continuación. De acuerdo a su número de integrantes, la Junta de Resolución de Disputas puede estar conformada por una persona o tres personas. O es una o es tres. Eso depende de lo que las partes acuerden. Pero si las partes no acuerdan, no llegan a un acuerdo sobre la conformación de la Junta de Resolución de Disputas, entonces se aplica lo dispuesto por la norma. ¿Y qué cosa establece el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? Establece que la Junta de Resolución de Disputas está conformada por una única persona, ingeniero o arquitecto, para los contratos cuyos montos sean iguales o mayores a 5 millones de soles, pero menores a 40 millones. Es decir, cuando la Junta de Resolución, cuando estemos ante una obra pública menor a 40 millones, pero mayor a 5 millones, o igual o mayor a 5 millones, será una Junta de Resolución de Disputas unipersonal. Y cuando estemos ante un contrato de obra pública por montos iguales o mayores a 40 millones de soles, estaremos ante una Junta de Resolución de Disputas colegiada de 3 personas. Ojo con esto, el monto del contrato es el monto original del contrato. No es que, por ejemplo, vamos a forzar un poco la figura, no es que si estamos ante un contrato de obra pública que vale 39 millones y que por efectos de las ampliaciones que se han venido dando y adicionales y deductivos vinculantes y demás se eleva el monto a 45 millones, vamos a cambiar de unipersonal a colegiada. No. Como la Junta de Resolución de Disputas sola acompaña la ejecución de la obra, es una sola y no puede cambiar en el tiempo. Por si el contrato pública inicial es de 39 millones, no importa que más adelante llegue a 50 o a 60 millones. El asunto es que ya es unipersonal y así se mantiene en el tiempo. La norma no lo establece así, pero si bien establece que esto se mantenga rígido, establece que tenga que cambiar. Pero la filosofía, la naturaleza de la Junta de Resolución de Disputas es que sea un único criterio el que acompañe la ejecución de la obra. Si manejamos un único criterio y luego cambiamos la Junta de Resolución de Disputas por un órgano colegiado, el criterio puede variar y eso resulta ser riesgoso. Entonces, ¿jugamos con qué monto? Jugamos con el monto del contrato inicial. Varía, en principio no debe variar. No debería variar la composición de la Junta de Resolución de Disputas, aun cuando el monto del contrato sí pudiese variar. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir sus miembros? En principio debe ser ingeniero o arquitecto. Deben tener conocimientos de la normativa nacional aplicable al contrato, conocimientos en las normas sobre las contrataciones del Estado y los mismos requisitos para ser árbitro en materia de obra pública. De otro lado, las funciones de la Junta de Resolución de Disputas contenidas precisamente en los artículos 205 y siguientes son, en principio, emitir decisiones vinculantes sobre controversias, ¿ok? O sea, producir una controversia entre una y otra parte, la Junta de Resolución de Disputas la resuelve y la resuelve de manera vinculante. Si no están de acuerdo, entonces pueden cuestionar esa decisión de la Junta de Resolución de Disputas al arbitraje. Por lo tanto, y aquí un paréntesis, entonces la Junta de Resolución de Disputas, que es un mecanismo de prevención previo al arbitraje, ¿no? Es un mecanismo previo al arbitraje. Por lo tanto, cuando se trata de una controversia referida a la ejecución de la obra, esta controversia se resuelve primero en la Junta de Resolución de Disputas y luego pasa al arbitraje. También se primero a una conciliación, luego a la Junta de Resolución de Disputas, y si eso no soluciona el problema, entonces recién nos vamos a un arbitraje. Bien, también no solamente participa en las controversias, también para absolver consultas. Las consultas que formulen las partes sobre aspectos del contrato o aspectos técnicos que previamente hayan sido consultadas al supervisor y al proyectista. Es decir, con pronunciamiento del supervisor de obra, que puede ser el inspector o supervisor de la obra, ¿no? Y el proyectista de la obra, con pronunciamiento previo de ellos, recién la Junta de Resolución de Disputas resuelve el asunto. ¿Qué resuelve? Una consulta, una duda, una aclaración.
respecto de un aspecto contractual o técnico. No estamos hablando de la disputa. Para la disputa no se requiere pronunciamiento del supervisor, no se requiere pronunciamiento del proyectista, no se requiere consulta previa al supervisor y al proyectista para resolver una controversia. Para lo que sí se requiere opinión previa del supervisor y del proyectista es para resolver aspectos de dudas o consultas sobre aspectos contractuales o técnicos. Dudas o consultas requiere opinión previa de supervisor y proyectista y luego decide o absuelve la duda la Junta de Resolución de Disputas. Cuando son controversias, la Junta de Resolución de Disputas solita, sin ninguna opinión previa, resuelve la controversia. Otra cosa que hace la Junta de Resolución de Disputas es visitar periódicamente la obra. Como decíamos, la participación de la Junta de Resolución de Disputas es una participación en obra, en campo, ¿no? Por eso es que hacen visitas periódicas a la obra, porque no es un trabajo de gabinete como podría serlo un arbitraje, es un trabajo de campo. Otras que fije el contrato tripartito o las directivas del OCE. Ojo con esto, se hace un contrato, la Junta de Resolución de Disputas es un contrato tripartito, es un contrato en el que la institución que alberga la Junta de Resolución de Disputas con las partes contratantes, por eso es tripartito, entidad, contratista y el organismo que el Centro de Administración de Junta de Resolución de Disputas celebran este contrato tripartito en el que fijan las obligaciones de la Junta de Resolución de Disputas, que comprenden, entre otras, las funciones que estamos describiendo, ¿no? Y finalmente, sus miembros deben desempeñarse con probidad, con buena fe, con independencia, con imparcialidad, con transparencia, con diligencia y finalmente con una buena conducta procesal. Esos son los deberes, esos son deberes, más que funciones. Lo último tiene que ver con el deber de función, de actuación de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuál es la naturaleza de los pronunciamientos que emite la Junta de Resolución de Disputas? En primer lugar, todo pronunciamiento de la Junta es vinculante. Su ejecución es inmediata. Y de hecho, su cumplimiento, el cumplimiento de lo resuelto por la Junta de Resolución de Disputas, es obligación esencial de las partes. Esto es importante porque, siendo una obligación esencial, ¿no?, de las partes, se convierten además en causal de resolución contractual. Es decir, si no se cumple con lo dispuesto por la Junta de Resolución de Disputas, quien no lo cumpla está incumpliendo una obligación esencial y por lo tanto la otra parte puede iniciar el procedimiento de resolución de contrato, porque esta es una obligación esencial de las partes. Por otro lado, una vez emitido el pronunciamiento, se tienen 7 días hábiles para cuestionar el pronunciamiento y reservarse el derecho de apelar. Eso tiene que hacerse por escrito, comunicándolo a la Junta de Resolución de Disputas y a la otra parte. Esta es la formalidad. Si una vez que tienen se cuestiona por escrito y se reserva el derecho de apelar. Vencido este plazo de 7 días hábiles, se tienen 30 días hábiles para iniciar el arbitraje. Si no se inicia, lo vamos a ver a continuación, pero si no se inicia el arbitraje hay un efecto jurídico, ¿ok? O si no se hace el cuestionamiento por escrito y se hace la reserva en los 7 días hábiles, tampoco puede irse a un arbitraje. O sea, la condición para llevar a arbitraje un pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas es, primero, cuestionar ese pronunciamiento, y para eso tenemos 7 días y tenemos que hacerlo por escrito, comunicándolo a la Junta y también a la contraparte. Ese es el procedimiento previo para llevar a arbitraje un procedimiento de la Junta de Resolución de Disputas. Si no se sigue ese procedimiento previo, entonces no se puede llevar a arbitraje el procedimiento de la Junta. Y vencido ese plazo de 7 días, corren 7 días para iniciar el arbitraje. Es decir, hay un plazo de caducidad para iniciar el respectivo arbitraje. Si no se formula o no se inicia el arbitraje en ese plazo de caducidad, caduca nuestro derecho, ¿sí? El procedimiento previo para irse a un arbitraje es este pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas. Y este es un requisito de arbitrabilidad. Es decir, toda disputa, toda controversia en materia de obra pública por monto igual o mayor a 5 millones de soles tiene necesariamente que pasar
por junta de resolución de disputas. No hay forma en que las partes quieran irse directamente al arbitraje. Tiene que irse como paso previo al arbitraje por una decisión de la Junta de Resolución de Disputas. Lo que ha querido la norma aquí es, primero, privilegiar la especialidad de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Ok? Por un lado. Porque además tiene contacto directo con la obra. Recordemos que la Junta de Resolución tiene carácter preventivo y está visitando periódicamente la obra. Conoce la obra, tiene la especialidad respectiva y eso le va a evitar a la entidad y al contratista perder el tiempo en un arbitraje, ¿no? Evita la pérdida de tiempo, garantiza la continuidad de la ejecución contractual. Un principio poco explorado y que no está desarrollado en nuestra ley de contrataciones, pero existe y es real, es el principio de la continuidad del contrato. Es fundamental que los contratos públicos continúen su ejecución. Continúen su ejecución, con esto decimos de que no se suspenda, porque lo que hacemos al suspender la ejecución de un contrato de obra pública es afectar el beneficio que este contrato pretende, es afectar el interés público. Si yo paralizo la construcción de un hospital, si paralizo la construcción de un dique de contención, si paralizo la construcción de una irrigación, si paralizo la ejecución de un colegio, a lo que estoy impactando no es solamente al contratista, al bolsillo del contratista, no es solamente a los logros del titular o de la propia entidad. Lo que estoy afectando es el cumplimiento del interés público, la satisfacción del interés público, de la finalidad pública que se persigue con esa contratación y finalmente el impacto positivo que se quiere causar en la población. Entonces el principal perjudicado es el ciudadano, somos todos, y por eso es dentro de esta lógica que se crea la Junta de Resolución de Disputas como paso previo al arbitraje y se impone al contratista y a la entidad la obligación de recurrir a la Junta de Resolución de Disputas como requisito de arbitrabilidad de una controversia. Y además se condiciona o se establecen ciertos requisitos para que el pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas pueda irse al arbitraje. Como decíamos, un conflicto en materia de obra pública para obras de gran envergadura tiene sí o sí que irse por la Junta de Resolución de Disputas. No se puede ir directamente al arbitraje. Y habiéndose ido a la Junta de Resolución de Disputas, si no se está de acuerdo con la decisión de esta última, tienen que seguirse un procedimiento previo, unas formalidades que son plantear por escrito el cuestionamiento, reservándose el derecho de apelar o de impugnar en vía arbitral. Y vencido ese plazo de 7 días, se tienen 30 días para iniciar el respectivo arbitraje. El incumplimiento de estos pasos previos genera el carácter definitivo del pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, se notifica el desacuerdo a la contraparte de la Junta de Resolución de Disputas en 7 días y se inicia el arbitraje en 30. Si no se cumple con eso, entonces la decisión se convierte en definitiva e inimpugnable. La decisión del pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas se convierte en definitiva e inimpugnable. Entonces, retrocediendo un poquito más, todo pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas es vinculante, o sea, obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y su cumplimiento es una obligación esencial del contrato. Quien no lo cumpla está incurriendo en una causal de resolución por su propia causa, por causa imputable a esa parte incumplidora, por decirlo de alguna forma. Bien, eso es quien no lo cumpla. Pero una vez, como decíamos, el procedimiento es obligatorio, es vinculante. Pero además, este pronunciamiento obligatorio, este pronunciamiento vinculante, es un requisito de arbitrabilidad. Y si no estamos de acuerdo con ese pronunciamiento, entonces tenemos que seguir lo que vemos en pantalla. Notificar el desacuerdo a la contraparte de la Junta de Resolución de Disputas dentro de los 7 días hábiles de emitir la decisión, y tenemos un plazo de 30 días para iniciar el arbitraje. Tenemos un plazo de 30 días para iniciar el arbitraje. Si no se producen esas dos condiciones, la notificación del desacuerdo a la contraparte de la Junta y el inicio del arbitraje dentro del plazo respectivo, la decisión no solamente es una decisión vinculante, sino que se convierte en una decisión definitiva e inimpugnable. Responsabilidades resultantes de la gestión de las obras públicas. Esto es un aspecto que lo estamos viendo al final, pero que recorre toda la ejecución del contrato. Como recordaremos, al organizarse las contrataciones
en materia de obra pública sobre todo, existen una serie de actores que tienen un rol protagónico en la ejecución contractual. Por un lado está el titular de la entidad, que por ejemplo para el tema de solución de controversias hemos visto que tiene la responsabilidad de evaluar la pertinencia de resolver la controversia en vía de conciliación o no, previo análisis costo-beneficio debidamente sustentado en un informe técnico. Y que vencida ese primer frente, se puede recurrir, si la obra es grande, a una junta de resolución de disputas, cuyos pronunciamientos son vinculantes y son requisitos de arbitrabilidad. Y finalmente podría, después de eso, llegar a un arbitraje. El titular entonces es un actor fundamental en el marco de las contrataciones del Estado. Y como decíamos, aun cuando tiene la competencia para firmar un contrato y por lo tanto también puede delegar dicha facultad, así también es el hecho de que delegue esta o cualquier otra facultad en el mar que tenga impacto en la ejecución de una obra pública o en la relación contractual derivada de un contrato de obra pública, este titular aun cuando delegue la facultad, no se desentiende de la misma, pues si surge en él un deber de supervisión. Por otro lado tenemos al órgano encargado de las contrataciones, quien si bien tiene una participación protagónica durante el procedimiento de selección, una vez firmado el contrato su rol no es menor, porque el órgano encargado de las contrataciones es quien tiene competencia para la gestión administrativa del contrato, y por lo tanto es un actor importante porque maneja la norma de contratación pública y porque permite llegar a garantizar la ejecución del contrato de manera adecuada y el cumplimiento de las normas, porque la maneja, porque la conoce. El órgano de asesoría jurídica es un órgano fundamental también durante el procedimiento, durante la etapa de ejecución de obra pública, porque este órgano no solamente va a participar en las decisiones importantes, como es para el caso de los adicionales, para el caso de reducciones, para el caso de adicionales, para el caso de ampliaciones de plazo, para el caso de resolución de contrato, e inclusive en los pasos previos o en todo caso en la solución de las controversias que pudieran suscitarse. Entonces esta participación es importante y se hace en el marco de la normativa. Es el órgano de asesoría jurídica quien por su naturaleza y por su propia función debe aclarar todo tipo de duda existente respecto a la aplicación de las normas jurídicas vinculadas al contrato. El inspector o supervisor de obra, el residente de obra por parte del contratista, el propio contratista y finalmente el conciliador, el árbitro o tribunal arbitral y la junta de resolución de disputas en su momento. Ellos también forman parte importante en la organización de las contrataciones. Decíamos, ¿cuál es el nivel de responsabilidad? Todos ellos tienen ciertos niveles de responsabilidad. Todos ellos en el ámbito de sus respectivas competencias tienen responsabilidad por lo que hagan y lo que dejen de hacer. Por lo que hagan y lo que no hagan. Tienen ciertas obligaciones legales, ciertas obligaciones contractuales, cada uno de ellos, y responden en función a lo que les toca, en función al nivel de participación en la ejecución del contrato. Las responsabilidades esenciales, en primer lugar tenemos que, de acuerdo al artículo 9.1 de la Ley de Contrataciones, deben cumplir todos los actores involucrados con la ejecución del contrato, deben cumplir con sus funciones bajo el enfoque de ejercicio por resultados, en el caso de los funcionarios públicos, funcionarios y servidores públicos. En segundo lugar, todos los actores vinculados a la ejecución tienen que cumplir las normas que rigen, adoptar vías de carácter preventivo, evitar conflictos de intereses entre los actores o los servidores públicos que participan en la ejecución contractual. Y finalmente, como decíamos, todos los actores mencionados, y en realidad todo actor del procedimiento de contratación pública como de la etapa de ejecución de contratación pública, tiene una responsabilidad civil, administrativa y penal. La responsabilidad civil básicamente tiene que ver con la responsabilidad pecuniaria frente a todo daño tangible o potencial que se pudiera ocasionar a la institución pública, que finalmente es un daño a la colectividad. La responsabilidad administrativa tiene que ver con la posibilidad de infringir alguna norma, de cometer las infracciones debidamente tipificadas en la ley y su reglamento. No olvidemos que en el caso de árbitros, como de la Junta de Resolución de Disputas, existe un código de ética que identifica claramente deberes éticos e infracciones a estos deberes éticos que son pasibles de sanción.
Igualmente, en la ley de contrataciones ha tipificado las posibles infracciones en las que pueden incurrir los contratistas y que genera por sí mismo una sanción administrativa. Entonces, la responsabilidad civil tiene que ver con el deber de indemnizar o de reparar el daño económico ocasionado a la institución. La responsabilidad administrativa tiene que ver con ser pasible de una sanción administrativa por parte de la autoridad competente, y finalmente la responsabilidad penal en caso que el comportamiento observado por alguno de los actores antes mencionados pueda encuadrar o pueda identificarse como una conducta tipificada en el Código Penal como delito, ¿no? Esos son los ámbitos de responsabilidad civil, administrativo y penal, y que y que tienen su extensión, tienen su impacto en el comportamiento de los actores participantes de la ejecución actual, como también en los actores que participan durante el procedimiento de selección de contratista. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por participar en este curso. Felicito la intención, la buena intención, la atención que hayan brindado a mis palabras y a las imágenes que gustosamente hemos compartido. Muchas gracias.